Me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este acto alrededor de Elvira Sastre. Para mí es un enorme placer compartir esta conversación con una mujer a la que yo admiro tanto por muchas razones, y voy a explicar el origen de mi devoción. Yo no conocía a Elvira Sastre, pero tenía unos amigos que me hablaban con bastante frecuencia de ella. Me advirtieron que iba a hacer algo muy importante en la literatura española, aunque entonces, cuando ellos me hablaban de Elvira, pues ella tendría a lo mejor 18, 19, 20 años. No sé si estaba a punto de publicar su primer libro de poemas o lo había publicado ya. El caso es que Benjamín Prado y Luis García Montero, que son los amigos a los que me refiero, me hablaban maravillas de Elvira. Ellos me pusieron en la pista. Y cuando empecé a leerla, pues entendí muy bien el entusiasmo de Benja y de Luis, porque a mí me deslumbró lo que yo leí de Elvira Sastre. Me deslumbró y un poco contra todo pronóstico, de alguna manera, en el sentido de que era alguien que Elvira podía ser mi hija tranquilamente, por edad. Pero sentí con ella una especie de flechazo brutal no solo por su manera de escribir, que me parecía tan brillante, tan transparente y al mismo tiempo tan honda, sino porque yo me sentía interpelado por lo que ella contaba, por los temas que de una manera tan sensible y de una manera tan arrebatadora trataba en sus poemas. La sentí de repente muy cercana y de algún modo yo sentía que ella me representaba, y eso tiene mérito, particularmente en mi caso, porque el libro se llamaba 43 maneras de soltarse el pelo, y que ella me representara, pues digo, pues tenía su aquel. El caso es que desde entonces no he dejado de seguirla, y he sido testigo de su evolución como escritora, de su madurez y de cómo se ha convertido en una figura de la literatura en español, no solo en España, sino también en Latinoamérica y en ciertos lugares como México, como Colombia, como Argentina, donde especialmente su poesía y en general su literatura ha calado muy hondo entre cientos de miles de personas que la han adorado. Así que, bueno, es la primera vez que yo mantengo una charla con Elvira Sastre a solas, en público, y me hacía muchísima ilusión. Así que, Elvira, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Por aceptar esta invitación. Y bueno, se trata en esta conversación de que hable sobre todo ella, claro, un poco de las claves de su personalidad, de su vida. Doy por descontado que las personas que estáis aquí, si estáis aquí es porque la seguís, porque la descubristeis bien en redes sociales, bien luego leyendo sus poemas, sus novelas, pues ya tiene una obra bastante amplia. Hace ahora como 12 años que se publicó su primer libro y ha escrito mucho y muy bien. Y además, una de las cosas a mí que también me seducían mucho de la personalidad de Elvira Sastre es que era alguien que estaba muy identificada con su generación, en el sentido de que no sufre las
telarañas morales y mentales que sufren las generaciones anteriores a la que yo pertenezco. O sea, es muy difícil encontrar en mi generación alguien con ese desparpajo, con esa frescura mental y moral, con esa naturalidad a la hora de tratar temas peliagudos para las generaciones anteriores. Y eso yo creo que también le daba muchísima fuerza y mucho encanto y mucha complicidad con la gente de su generación, pero también, insisto, con alguien como yo, que no pertenezco a su generación, pero que me sentí completamente concernido por lo que contaba y cómo lo contaba. Y bueno, pues quiero decir con esto que es un lujo estar con alguien como Elvira aquí y provocar que nos cuente sus claves de su vida y de su propia obra. Tú eres de Segovia y, claro, Segovia es una ciudad de provincias donde viviste bastantes años hasta que diste el salto a Madrid. Ahora que ya han pasado bastantes años desde que abandonaste Segovia, o sea, bueno, no la abandonaste porque sigues teniendo muchísima relación con Segovia, está tu familia, pero ya no vives allí de una manera constante. ¿Cómo valoras la presencia de Segovia y de los años que viviste, de tu infancia y adolescencia en tu vida y en tu personalidad? Porque seguramente ahora tienes una cierta distancia para valorar eso con un poco más de precisión. Sí, bueno, buenas tardes, noches a todos, todas, y gracias por venir y gracias por esas palabras. También podríamos terminar la charla así, porque me has dejado aquí arriba y ya no hace falta que yo diga nada más, pero bueno, vamos a charlar. Muchas gracias, Luis. Te diría que Segovia sí que me ha marcado en distintas maneras, y es cierto lo que dices, que ahora desde la distancia puedo quizá valorar más o darme cuenta de qué manera ha influido tanto en mí como persona como en mi escritura o en mi literatura o en cómo concibo yo este oficio, ¿no? Es cierto que yo me fui de allí pues con 20 años, estaba en tercero de carrera, estaba estudiando en Madrid, muy apretada, muy ahogada por una ciudad muy pequeña, una sociedad muy pequeña también, muy cerrada. Yo recuerdo que estos 2 primeros años que iba y venía a Madrid a la Complutense, claro, descubrí Madrid. Y para mí eso fue como de repente encontrar una fuente en el desierto. Era como, ¿esto qué es? De hecho, esto está muy mal, pero yo tuve una época que iba poco a clase, porque es que yo bajaba del autobús y no... Estaba Madrid ahí y era como la universidad ya estaba como demasiado lejos y me las conseguí ingeniar de otra manera. Pero recuerdo esa explosión también como... Fíjate que Segovia y Madrid están muy cerca, pero sí que siento que cada vez que he estado yendo a Madrid en distintas etapas de mi vida, la he visto de una manera distinta. Por eso es una ciudad que me gusta tanto, que según la época y la etapa en la que yo esté, se disfraza de una manera diferente. Es como si estuviera ahí puesta para mí. Y en ese sentido, creo que el hecho de que Segovia fuera una ciudad pequeña en la que había no pocas cosas que hacer, pero sí pocos lugares donde quizá colocar la imaginación para inventar nuevas cosas, y más siendo adolescente, me dio como esa quietud que yo mantengo todavía, esa calma interna que trabajo también por mantener un estilo de vida muy sencillo porque no necesito otras cosas. Eso me lo ha dado esa ciudad. También yo creo que esta como introspección que me llevó a los libros y me llevó a la poesía, ¿no? En una ciudad pequeñita, callada, pues al final es un lugar perfecto para leer, porque nada te molesta, no hay grandes distracciones. Yo pasaba, además me hace mucha ilusión estar en una biblioteca pública, yo pasaba prácticamente todas las semanas en la biblioteca de Segovia, desde que era muy pequeña, iba con mi padre, eran como nuestros paseos también, me terminaba dejando su carné de adulto porque yo ya me había ventilado todos los libros de la sección infantil. Leía de todo. A mí la biblioteca de Segovia es la que me ha marcado completamente y la que me ha hecho ser escritora, eso 100%. Y luego ese contraste tan grande con Madrid, creo que es lo que germinó en Segovia, creció en Madrid, porque Madrid sí que me dio esa posibilidad, sí que había, a nivel cultural, era otra historia y ahí empecé un poco a creer que esto podía ser un oficio, un trabajo y a creer un poco en lo que yo hacía. En Segovia ya escribía, pero jamás en la vida me planteé la posibilidad siquiera que existía de publicar o de dedicarme a esto, y en Madrid de pronto pues
todo eso que había estado germinando empezó a florecer un poco. Claro, tú perteneces a una familia con unos padres muy sensibles al mundo de la cultura, muy lectores. Es decir, que las bibliotecas de Segovia fueron fundamentales, pero claro, la influencia de tus padres fue definitiva, ¿no? En que crecieras amando la cultura y especialmente la literatura. Sí. Y eso sería decisivo. Sí, totalmente. No tuviste ninguna tentación de rebelarte contra lo que ellos te trataban de contagiar. No, para nada. Y tampoco lo hicieron de una manera obligada. O sea, en mi casa siempre ha habido libros, mis padres siempre han leído, entonces yo les he visto leer y lo he vivido como algo totalmente normal, porque lo es además, pero por ejemplo sí que es verdad que yo salí un poco más lectora que mi hermana, que también leía pero no tanto como yo, y a ella en ningún momento tampoco la forzaron a que leyera o le insistieron con eso, ¿no? Siempre nos regalan libros, no lo sé, mi madre los devora, distintos géneros además, en mi casa también ha habido siempre mucha prensa escrita, y los he visto, ¿no? Que al final es un poco el ejemplo de normalizar la lectura en tu vida si estás viendo a tus padres que leen todo el rato y que tienen como ese momento en el que tu mamá o tu papá cuando eres pequeña se va a otro lugar aunque esté ahí y tú lo ves eso fascinada, ¿no? Porque dices, ¿dónde está mi madre ahora mismo? Está ahí, pero está en otro lugar y eso me llamaba mucho la atención. Entonces, sí, definitivamente como ejemplo me han ayudado un montón y me han servido mucho y de una manera inconsciente, creo. Y luego a la hora de poder dedicarme a esto y atreverme me han ayudado mucho a hacerlo desde la tranquilidad, desde el paso a paso, desde el no te precipites, desde el ve poco a poco, te acompañamos, pero tampoco te estamos laureando todo el día para que tú te creas una cosa que no es. O sea, ha sido como algo muy sencillo de lo que ellos están muy orgullosos, les paran muchas veces por Segovia. Ya mi padre decía, es que ahora soy el padre de Elvira y antes tú eras mi hija, la hija de Antonio, y lo han llevado bien, la verdad que es un gran apoyo y al final yo siempre digo, y también me pasa con Segovia porque lo identifico mucho con la familia también, es como la misma cosa, que es muy fácil en este mundo tan incierto atreverse a hacer cosas de las que no estás segura que vayan a salir bien si tienes un sitio al que volver. Y a mí es lo que me ha permitido atreverme a soñar a lo grande muchas veces y a lanzarme a hacer cosas porque sabía que si salía mal tenía una casa y tenía a mis padres y tenía una familia a la que volver y no pasaría nada. ¿Y qué tipo de educación recibiste ahí en Segovia, en el colegio de Segovia? ¿En una educación también muy abierta, muy tolerante? Sí. ¿Qué presencia tenía, por ejemplo, la religión en esa educación? La religión, no, yo iba a un colegio público, y a un instituto público, a la universidad pública y demás. Lo que sí que, fíjate, me marcó bastante, cuando era pequeña y estaba en infantil, tenía una profesora que se llama Cele, que todavía está viva y es de las que paran a mis padres todo el rato para ver cómo estoy, que fue la primera que me puso un libro en las manos. Yo recuerdo perfectamente, era muy pequeña, pero no sé por qué ese recuerdo lo tengo, quizá porque ya me lo ha contado también después y ya lo he imaginado yo. Me dio cuando los demás les ponían pues a jugar con juguetes. Yo recuerdo, esto es como muy anciano, pero recuerdo el ábaco, que lo ponían así para jugar. Y ella me daba libros. Recuerdo un libro de planetas que me dio que era gigante. Es que me acuerdo estar en clase con ese libro gigante de planetas porque supongo que vio algo. No lo sé, vio como que había ahí un interés en mí o a lo mejor yo se lo pedí, no lo sé. Pero recuerdo que fue la primera que me puso un libro en las manos y lo sentí como, pues no sé, como una luz de repente que te ilumina un sitio que no estás viendo y creo que eso me ha marcado bastante, igual que luego otros profesores que he tenido a lo largo de mi vida, pero sobre todo me iría a ella, mi profesora de infantil. ¿No recuerdas qué libro era o te lo dijo ella? No, era un libro como de planetas, supongo que del colegio, de algo de, no lo sé, pero había planetas y cosas, pero así como grande, con dibujos y cosas. ¿Y sufriste algún tipo de conflicto en el colegio relacionado con tus compañeras, tus compañeros? ¿Te sentías una niña rara? ¿Respecto a los libros? En general. No, además fíjate que sí que es cierto, y eso lo vi como después, ¿no? Porque yo creo que cuando nacemos no estamos marcados por nada, sino que de repente es la sociedad la que te va diciendo eres diferente por esto, pero tú de primeras no le das importancia.
Mi mejor amiga del colegio, recuerdo que toda esta cosa de la biblioteca, que yo estaba obsesionada, iba siempre, y me contó hace unos años, que a mí se me había olvidado, pero tengo muy mala memoria, pero se me había olvidado, que teníamos una rutina en el colegio de cada viernes elegía una el plan que íbamos a hacer por la tarde. Entonces, si a ella le tocaba, pues íbamos a no sé dónde y tal. Y cada vez que me tocaba a mí era ir a la biblioteca. Y que claro, lo pienso ahora y digo, wow, pero yo era como, bueno, pues quiero ir a la biblioteca. Y entonces, claro, a ella ya que iba, pues cogía libros y me decía, es que yo empecé a leer por ti porque tú me llevas a la biblioteca. Y recuerdo cuando me lo contó que dije, esta historia la tengo que recuperar porque no era consciente. Pero luego, por ejemplo, en el instituto, que a ella sí que empecé a escribir, y era la única del grupo de mis amigas que escribía, yo no me sentía especial ni diferente ni sentía, no sé, era como un hobby más, lo vivía con mucha normalidad, mi grupo de amigas también. Luego con el tiempo me di cuenta de que verdaderamente para mí eso era una suerte, o sea, me colocaba en un sitio distinto porque tenía una forma de expresión que me permitía soltar las cosas que tenía, pero ni lo vivía como alguien especial, ni nadie me hacía ver que eso me convertía en alguien especial, porque tampoco creo que lo sea, cada uno hace lo suyo, y no lo vivía así como diferente. Quizá luego ya en la universidad, los últimos años, cuando hice un máster que ya había publicado y ya por ahí había gente a lo mejor que me conocía más, ahí sí que me vi de repente en un sitio como diferente, que no te creas que me gustó tanto, como que ya alguien me conociera en un ambiente de estudios, pero nada más que eso. ¿Y de los impactos vitales o culturales de tu infancia que más te han influido en tu propia personalidad? ¿Podrías así de repente rescatar alguno? Pues tendría que pensarlo, no sé, siempre he sido una niña muy sensible, o más bien una adolescente muy sensible, siempre como muy introvertida, también esa parte segoviana, más como para adentro, ¿no? Y siempre he sentido mucha libertad para explotar todo eso. Es verdad que hubo un suceso que siempre cuento que fue un poco por lo que empecé a escribir, que yo tuve como un enamoramiento platónico increíble cuando tenía 12, 13 años, pues inicios de la adolescencia, un amor imposible, bueno, estas cosas que pasan cuando eres más pequeña. Y fue por eso por lo que yo empecé a escribir, porque sentía como de repente tantísimas cosas dentro de mí que no entendía y que era como la primera vez y no identificaba, que de pronto no sé cómo empecé a escribir sobre eso y me pasé así pues prácticamente toda la adolescencia escribiendo, y creo que esa semilla de sentir algo y esa necesidad de escribirlo, porque en el papel es el único lugar en el que se puede volver casi real, me ha acompañado siempre. Es un poco como lo que me lleva a mí a la escritura, ¿no? Querer dejar algo por escrito para mí, fundamentalmente, bien porque quiero que se haga real o bien porque quiero verlo y quiero darme cuenta de lo que está pasando por dentro. ¿Y ese amor no correspondido cuánto te duró? Es que yo soy muy de imposibles. Entonces yo me quedo ahí, y quien me lea se podrá dar cuenta. Yo me quedo ahí porque siento que no es que haya algo en el dolor que me atrae, que también, es que hay algo como en el limbo de las cosas que suceden pero no terminan de suceder, que es donde está la mayoría de mi escritura, sobre todo de la poesía. Es en ese lugar donde yo coloco mucha parte de mi emoción, donde convive mi nostalgia, y eso no significa que yo en el presente no pueda tener una vida en la que yo esté conectada con lo que me está pasando, pero yo sí que siento, y siempre he sentido desde que era pequeña, que necesitaba como un lugar que estuviera atrás en el que yo de repente me pudiera refugiar. Esto es como cuando te cruzas con alguien que huele a otra persona y te lleva un recuerdo y te quedas ahí unos segundos suspendido en ese olor y luego vuelves a tu vida. Pues yo en ese olor me quedaba mucho tiempo y era donde escribía y luego yo volvía. Entonces no es tanto cuánto duró ese amor, sino cuánto fue esa emoción que yo creo que me ha acompañado siempre. Lo que pasa es que la he ido un poco como transformando y colocando en otros lugares. No sé si llamarlo nostalgia, melancolía o deseo o anhelo, no lo sé, pero creo que al final lo he ido como transformando y nunca me ha abandonado. Y en esa época, ¿cuáles eran tus principales referencias poéticas? ¿Qué poetas te resultaban especialmente seductores o...? Sí, pues yo descubrí la poesía en el instituto, como mucha gente, por lo menos de mi generación, con la generación del 27,
que de pronto cuando nos la explicaban era una poesía que yo entendía. Y recuerdo pasar las páginas de atrás del libro de lengua y literatura, también es otro como de los recuerdos que tengo muy, muy clavados, pasar las páginas de repente y decir, vale, todo esto lo entiendo. Y luego, para mí fue Becker, como para tantísimos también, el que de repente yo recuerdo que tenía poemas suyos en la agenda, de esto cuando escribías en las agendas y ponías fotos y cosas, lo mío eran poemas de Becker, y lo llevaba a eso porque me los apuntaba en todos los sitios, leía en todas partes cosas de él, y fue para mí un cambio, pero precisamente por la sencillez, entre comillas, de su poesía, de repente decir, no necesito que nadie me explique esto, porque sí está muy bien estudiar la poesía, está bien o mal, no lo sé, pero entiendo que se pueda llegar a enfocar la poesía con todo esto de la métrica, de mayúscula, minúscula, no sé qué. Pero para mí faltaba esa otra cosa de la emoción, o sea, tratar la poesía al final como una ciencia era como de repente estar en matemáticas, entonces a mí eso no me atraía, entonces no me atraía la poesía, hasta que de pronto descubrí a esos poetas que me cambiaron la vida, y luego por supuesto ya lo has nombrado tú, cuando ya fui un poco más mayor, cuando descubrí a Benjamín Prado, ya no fueron solamente las ganas de leer más poesía que también, sino de escribirla, porque al leerle a él, de una manera muy también ilusoria por mi parte, me dio como las ganas, o sea, yo lo leía y decía, es que me hubiera gustado a mí escribir esto. Claro, luego te das cuenta de que no es tan fácil, pero en el momento sí consigue su poesía el que te reflejes de alguna manera, ¿no? Y para mí fue el que también me cambió la vida completamente. ¿Ese amor no correspondido llegó a leer tus poemas? Bueno, hice mis cosillas, sí. Hice mis cosillas. Era yo muy, muy lanzada adolescente, sí, sí. Pero ahí se quedaron. ¿No surtió efecto? No. Y es que estaba pensando ahora que yo, como todas las personas, tuve varios amores no correspondidos cuando era adolescente, y tantos años después, ahora mismo somos amigos. Qué bonito eso. El poder de transformar las cosas está muy bien. Sí, a ti no te sucedió. No, pero y de alguna manera tampoco me importa, porque siento que es algo que ha marcado mi vida de una manera muy fuerte, y quizá no sería, o no me dedicaría a lo que me dedico hoy si no hubiera sido por eso. Por eso que te explicaba antes, de necesitar, yo necesito en mi espectro emocional, que es amplio, que haya un lugar donde yo pueda colocar las cosas que no suceden, porque siento que me conecta también con esa parte de mi infancia o de mi adolescencia, donde todo era diferente. Entonces, en algún momento, mira, me pasa una cosa cuando de repente estoy agobiada o la vida me aprieta demasiado o estoy como mal, me viene como un ataque de nostalgia de recordar esos viernes por la tarde que yo volvía de jugar en el patio del colegio y que cogía un libro, o que antes de irme al patio del colegio recuerdo perfectamente también estar merendando un bocadillo de atún leyéndome un cómic y llegar a eso, llegar a lo que yo sentía en ese momento, que era esa lectura que una tiene de adolescente cuando no tienes problemas y cuando no hay otras cosas, ni responsabilidades, ni agobios. Simplemente estás leyendo y no hay nada que interrumpa, porque ahora es muy difícil. Yo leo mucho, pero te interrumpen las cosas, es imposible que no lo haga. Pero cuando eres adolescente o cuando eres más joven, a no ser que tengas problemas, nada lo interrumpe. Yo recuerdo que me daba unos baños que mi madre me sacaba. Yo estaba 2 horas en la bañera, porque me leía libros en la bañera. Y entonces, cuando estoy así como muy agobiada, vuelvo ahí y soy capaz de recordar esa sensación. Entonces, son cosas que no suelto, porque me gustan y me conectan con esa parte. Al final es como todo un poco circular. ¿Y quiénes fueron tus primeros lectores? Pues yo abrí, cuando era adolescente, primero tuve un fotolog, que cada vez que cuento esto me siento cada vez más mayor, pero era una web, una plataforma donde tú te registrabas y realmente lo importante era la foto, que tú subías una foto cualquiera y luego tenías un espacio para un texto. Entonces yo no recuerdo bien en qué momento me lo abrí, creo que era una época en la que mucha gente lo tenía de mi edad, y por ahí empecé a escribir textos. Y claro, de repente se abrió ante mí como un mundo, porque es cierto que yo en el instituto tenía mi grupo de amigos normal y corriente, pero nadie escribía y tampoco eran muy lectores. Entonces tampoco sentía que me faltara nada, porque a mí los libros me bastaban. Pero es verdad que cuando yo abrí esa plataforma, conocí a mucha gente
de muchísimas otras ciudades, países y demás que hacían lo mismo que yo, que les gustaba leer y que escribían también sus cosas. Gente que a mí me parecía que escribía increíble, que me descubrió otras nuevas maneras de escribir o cosas nuevas que contar, que me interpelaban mucho y que yo no iba a encontrar jamás en una biblioteca o en una librería porque no estaban ni publicados. Entonces del Fotolog pasé al blog, que ya era sin la foto, era solamente el texto. Y recuerdo que tenía ahí una comunidad muy bonita de gente de todos los tipos y de todas las ciudades y de todas las edades y géneros. Y de hecho fue por uno de ellos, que era un profesor de lengua en Galicia, que me dijo que por qué no escribía un poema, porque yo escribía textos en prosa solamente. Tenía todos los días, estaba conectada todos los días ahí leyendo cosas y viendo las actualizaciones de la gente. Y fue él el que me lo dijo. Y como yo soy de familia de maestros y para mí es como la palabra más importante que hay, si un maestro me dice que tengo que hacer algo, pues yo lo hago, pues me atreví. Porque yo de primeras era como, o sea, me parecía como algo imposible poder escribir un poema, me parecía como la cosa más difícil del mundo y algo solamente al alcance de los grandes clásicos y no había referentes contemporáneos, no nos los enseñaban tampoco en el colegio. Pero bueno, lo intenté y cuando empecé fue como wow, ¿no? Era como que me permitía contar las cosas de una manera distinta y me enganché y hasta ahora. ¿Pero antes no se lo habías enseñado a tus padres o a tu hermana? No, porque además eran estos poemas como de este amor imposible que yo llevaba ahí como... Era adolescente, ¿no? Al final, era como una especie de diario, lo que pasa es que con poemas. Entonces, no, yo no lo... O sea, estaba en internet, en verdad, se podían meter, quizás se metieron, no lo sé, pero no... Me dejaron ser con mis movidas, la verdad, por suerte. ¿Y el primer poema lo conservas, que escribiste con 12 años? Sí, tengo un cuaderno lleno de poemas muy fuertes, porque no se parecen en nada a lo que escribo, a lo que he estado escribiendo estos años. Tenían como un corte clásico de repente, muy onírico, muy, no sé, como demasiado formal, ¿no? Que no se parece nada a lo que escribo ahora, pero de repente era una temática que, claro, como yo estaba pues ahí, no sé, enamoradísima de yo que sé qué, pues yo soñaba y soñaba. Entonces eran unos poemas que yo era muy pequeña, pero tenían algunos un corte de pronto erótico, que yo los leo ahora y digo, pero ¿dónde iba? Si era una niña enana, ¿en qué momento yo escribía estas cosas? Pero ahí están escritas. Supongo que eso es un poco la poesía también, como escribir y que salga lo que tenga que salir. ¿Y qué tipo de felicidad sentiste que te provocaba escribir? Me provocaba más que felicidad, te diría que desahogo. Y en una época como la adolescencia, creo que o sea, si encuentras algo donde tú te puedas desahogar, creo que por lo menos, parte de ti está salvada. Porque es una época difícil. Igual yo tuve una adolescencia más o menos normal, pero lo que siempre he encontrado ha sido eso. Por ello también he protegido mucho la escritura, porque al final es verdad que en mi vida pues de estos últimos años pues me he podido dedicar a la escritura, he hecho muchas cosas, hay muchas cosas alrededor de los libros cuando te dedicas a ellas, muchas subidas, muchas bajadas, emocionalmente es una montaña rusa totalmente porque te puedes ir de gira y estar aquí 2 semanas y luego vuelves y estás aquí abajo. Entonces, bueno, a nivel mental es complicado, pero me he esforzado mucho siempre por proteger el acto de la escritura y no dejar que nada entre ahí. Entonces, para mí, sigo sintiendo lo mismo cuando escribía cuando era más pequeña a cuando escribo ahora, pero me he tenido que esforzar para no dejar que nada entre ahí, que no entre en ambiciones, que no entre en opiniones, que no entre en salidas fáciles, simplemente escribir lo que el cuerpo me pide escribir. Por eso puedo estar pues un año entero escribiendo todos los días o puedo estar un año sin escribir nada y no me agobio, no me pasa nada. Siento que la escritura está ahí cuando la necesito y ya está. Pero ¿hasta qué punto sigue siendo un desahogo para ti? Total, o sea, hasta igual que siempre. Igual que siempre. Sí. Además, como para varias cosas, incluso hay veces que pasan cosas en mi vida que pues, no sé, me afectan muchísimo y también digo, vale, no quiero escribirlas ahora, porque sé lo que es escribir. Para mí digamos, lo veo como un acto de traducción de las cosas que pasan por dentro, las tienes que traducir tú a ti misma y ponerlas en un papel. Es un ejercicio complejo y emocionalmente a veces es un ejercicio difícil. Lo que pasa es que cuando
ya te sale del cuerpo las cosas y ya no, a mí por lo menos, y ya no puedo más y ya están a punto de pasarme, es cuando las escribo. Entonces siento que me vacío un poco. Pero tampoco quiero ni romantizar el hecho de escribir ni nada de eso. Hay muchas veces que acabo muy jodida. Yo con el último libro, el de las vulnerabilidades, fue un proceso complicado el terminar de escribir cada día que lo hacía, salir, volver a tu vida, volver a entrar en esto. Hay veces que no te apetece y que sabes que me pasó cuando se murió Tango, que fue mi primer perro, después de una enfermedad muy, muy dura y muy difícil. Yo recuerdo pensar, no voy a escribir sobre esto. Ya. Luego poco a poco fue surgiendo. Con mi abuela me pasó lo mismo. Cuando murió fue como, entonces tengo cosas y tal, pero fue como no. Es como un poco lo de las fases que dicen del duelo, de la aceptación. Pues ya cuando llega la aceptación es cuando dejo que entre la escritura. Es que sorprende mucho cuando se leen poemas tuyos que escribiste muy, muy jovencita, que aparte de, evidentemente, tener talento literario, de ser como una maga de las palabras, y una mujer extremadamente sensible, había también una especie de sabiduría alrededor de la condición humana que era muy rara de encontrar en alguien de tu edad. Y eso a mí, cuando leí tus poemas, digo, es que es impresionante que esto lo haya escrito alguien que tiene 18, 19 años. Sí, fíjate que me decían, cuando ya me hice la página de Facebook, en aquel entonces, había muchísima gente de América Latina que me escribía, que escribía la página, lo que sea, y que decía, hostia, yo pensaba que esta persona estaba muerta, que es una poeta anciana de no sé qué, o pensaba que tenías 90 años, era como, a ver. Yo no creo que se trate de una sabiduría mía, y menos con 20 años, que yo haya, que sea algo propio. Creo que pensándolo luego, cuando la gente ha señalado esas cosas que yo no me daba cuenta y me lo ha dicho, yo creo que viene todo de que he sido una niña tan lectora, he leído tanto cuando era tan pequeña, que siento que todos los aprendizajes de los personajes de todos los libros que he leído me los he quedado, de alguna manera se han quedado en mí. Entonces he aprendido mucho a través de ellos, supongo que de la condición humana, al final, de ver tantas historias, y eso es lo que me ha hecho a lo mejor pues tener una información en mi cerebro que luego pues acaba en los poemas o en una visión de la vida que a lo mejor se centra más en la condición humana de la gente o en personalidades, no lo sé, pero siento que es un conocimiento aprendido de los libros sin lugar a dudas. ¿Y qué relación tenías en esos años de tu adolescencia con la religión y con la muerte? Con la religión ninguna, la verdad. Con la religión ninguna. O sea, lo típico, ¿no? De cuando eres, al final España, por muy estado confesional que sea, venimos todos cortados por el mismo patrón católico de los valores supuestamente católicos y demás. Sí que iba a religión cuando era pequeña, pero enseguida, cuando tuve capacidad de elegir, mis padres me preguntaron y yo dije que prefería no ir, no hubo problema y ya está. La muerte no fue tabú, pero no sucedió en mi vida hasta Tango, y fue duro y fue difícil. La estoy atravesando como más ahora también, porque han fallecido mis abuelos hace poco, y me ha pillado un poco más mayor también, entonces no viví tampoco ninguna muerte de niña ni de adolescente. Pero es verdad que, por ejemplo, mi abuelo falleció cuando mi abuela estaba embarazada de mi padre, entonces ni siquiera mi padre llegó a conocerlo, y sí que esa relación que ha tenido ella, de hecho parte de esa historia la plasmo en Día sin ti, sí que he venido muy atravesada por eso. Sí que siento que mi historia familiar paterna está súper atravesada por la ausencia de mi abuelo, por cómo lo ha llevado mi abuela, cómo ha sido esa gestión, por cómo de presente ha estado, porque mi abuela ha sido pues la típica mujer viuda que no volvió a estar con nadie, que por una parte sacó a sus 2 hijos adelante ya sola trabajando, mi abuela que tiene ya 90 y pico años, se fue del pueblo, fue a la capital, a Segovia, y lo sacó adelante. Entonces venimos muy marcados por esa historia, pero al mismo tiempo ha venerado a mi abuelo hasta, sigue a día de hoy, ¿no? Está en una residencia, la foto de mi abuelo está a su lado y está como muy presente. Entonces sí que he venido como muy
estamos todos muy atravesados por una ausencia muy, muy presente. Entonces, no sé, supongo que eso de alguna manera también ha condicionado mi relación con la muerte, y recuerdo además que cuando falleció Tango, yo a quien quería ver era mi abuela. Ella es muy religiosa también. No sé si yo quería, como en ese momento de tristeza y de no sé, de pena absoluta, refugiarme en su fe, porque yo no la tenía, pero sentía que a ella la había salvado de alguna manera, entonces como quedarme ahí con ella. No lo sé, supongo que estamos todos atravesados por eso de alguna manera, yo creo. Y luego yo creo que también nos atraviesa mucho nuestras personalidades en cuanto a verlo todo. Es algo que aprendo también con el libro de las vulnerabilidades, escribiéndolo. Siento que también estamos muy atravesados y muy condicionados por esos extremos en cuanto a los valores. O sea, la bondad y la maldad, por ejemplo. Es como solamente te puedes colocar en la bondad. Tienes que ser bueno, tienes que ser tal, tienes que ser no sé qué. Y siento que nos han privado un poco esa educación de la escala de grises, que es realmente donde nos colocamos todos y donde se vive más en paz. Porque tú no puedes ser bueno todo el rato, no puedes aferrarte a la bondad extrema todos los días de tu vida, porque el momento en el que te apartes un poco por los motivos que sea, es una tortura y ya sientes que eres la peor persona del planeta. Entonces siento que eso sí que nos ha hecho daño, o por lo menos a mí, y entonces estoy ahora intentando reconciliarme un poco más con esa parte gris, que es la que me interesa y es también donde focalizo mucho cuando escribo. Hablabas de la muerte de Tango como la primera muerte que a ti te sacudió fuerte, y fíjate que a mí me pasó con 8 años. Yo nací con una perra en mi casa. Uh-huh. Entonces, con 8 años, Caracola, se llama Caracola, uh-huh, murió. Y yo me quería morir con ella. Claro. O sea, fue un golpe brutal. Y en tu caso, claro, ya eras mayor cuando muere Tango, pero es como una sensación extrema. Sí. O sea, y sirve esto para hablar de un tema que te resulta muy cercano, y es tu amor por los perros en general. ¿Qué han aportado y qué siguen aportando los perros a tu vida? Pues tantas cosas. Siento que me completan un poco. No podría estar en mi vida sin un perro, no podría. Y siento también que me reconcilian un poco con la parte animal que tenemos todas las personas, y que cada día perdemos más porque nos estamos como muy desconectados en general, y siento que el rato en el que yo me tumbo en el césped con mi perra y la acaricio, juego con ella o hago algo como más de la tierra, siento que una parte de mí conecta con ese origen, ¿no? Y con esa raíz que tenemos todos, y siento que no hace falta nada más. O sea, yo hay días en los que digo, es que podría estar todo el día acariciando a estos 2 animales y no necesitaría nada más. Entonces es como volver un poco al origen, ¿no? Es como convivir con un animal, es algo apasionante. Tiene sus cosas también. Me han enseñado a gestionar las expectativas que tienes con los demás, porque realmente cuando tienes un perro es igual que cuando conoces a alguien, es muy difícil no colocar ciertas expectativas de cómo va a ser, ¿no? Y de cómo quieres que sea, y hasta todo este tema de la educación. Yo intenté educar a mis perros y no ha servido de nada, porque son 2 locos, y lo he aceptado, porque al final soy yo quien ha decidido meterlos en mi casa. Son animales, he decidido meterlos en mi casa, pues si tienen su personalidad la tengo que respetar, no pueden ser como yo quiero que sean, y eso me ha ayudado también a aplicarlo a la gente también, o a las cosas que pasan en la vida. Y luego también me ayudan mucho a volcar la parte cuidadora que tengo, que creo que es educacional también de mi familia, a veces en exceso, que me ha llevado a pasar malos ratos, porque la gente al final puede ser que te decepcione en algún momento o que no te dé lo que tú esperas. A mí mis perros no me dan ni las gracias, yo cuido de ellos. Una de mis perras tiene epilepsia y es una epilepsia muy complicada. Es verdad que ahora estamos en un momento muy bueno, pero hasta hace 2 meses han sido 3 años horribles. De estar cuidando de ella 24/7, de casi no dormir, de estar a punto de estar fuera de España para ensayos clínicos con ella y intentar ayudarla porque no conseguíamos controlar su enfermedad, y de pasarlo muy mal, ya te digo, de no dormir y de vivir además alerta todo el rato por si le pasaba algo, ayudarla, no poder viajar, o sea, un montón de cosas. Han sido unos años complicados con ella y ahora está perfecta de repente. Pero el estar con ella y cuidándola, que es una perra que además
es medio salvaje también ella, es como si hubiéramos adoptado un zorrito y lo tenemos en casa, es la dueña, hace lo que quiere y es tremenda. No es una perra que, o sea, es cariñosa, sí, bueno, tampoco es súper cariñosa y yo he dado todo por ella y lo sigo dando y no necesito, de manera genuina, no necesito que ella venga y me lama, no me hace falta, me basta con verla ahí en el suelo. Entonces es como colocar esa entrega que con las personas para mí no funcionaría, entregarlo todo y no recibir nada para mí no funcionaría, pero con un animal sí. Entonces también es como un lugar donde colocar un poco ciertos comportamientos que yo puedo tener. Y luego todo el tema de la adopción animal, estar conectada con esas cosas que pasan, el sentir, no sé, como algo de tranquilidad, de sentir que estás haciendo algo cuando estás ayudando a un animal que lo necesita, cuando acogemos perros en casa para encontrarles casa, cuando nos movemos, vamos a otros sitios, adoptamos a nuestros perros. Yo ahí siento también que la parte de poder hacer algo por el mundo para equilibrarlo un poco más, lo estoy haciendo ahí y me hace sentir también muy bien. ¿Tú recuerdas la emoción que sentiste al ver publicado tu primer libro de poemas? Sí, me da mucha emoción y algo de vergüenza también. Me daba como un poco, yo soy muy tímida igual y me daba tantísimo respeto y los libros me dan tanto respeto y me ha parecido siempre tan complicado. Yo pensaba que iba a ser el primero y el último. Entonces es un libro en el que yo dije, yo aquí meto todo, ya en los demás empecé a meter más corte y a ser un poco más crítica conmigo misma, pero en ese primero era como, esto no me va a volver a pasar en la vida, entonces era como, no sé, muy, muy bonito. Y empecé este ritual que hago siempre, que es cuando sale publicado uno de mis libros, me voy a algún sitio con ese libro y me lo leo. Ya como publicado y en libro me voy yo sola y me lo leo y tengo ahí como un momento que lo hago desde siempre y recuerdo perfectamente hacer eso con el primer libro. Me acuerdo a la perfección irme a una cafetería que estaba al lado de mi casa, yo vivía en Lavapiés y llevarme el libro y no sé, no creérmelo, la verdad, fue increíble. Pero tú pensabas que igual no publicabas más, pero no has hecho más que publicar. Y con muchísimo éxito. ¿En qué momento tú pensaste que te podías ganar la vida con la literatura? Pues fue algo que fue, la verdad, que bastante poco a poco. O sea, yo publiqué este primer libro. El segundo, Baluarte, llegó muy poco después, unos meses después. Para mí igual son dos libros muy diferentes, porque ahí ya sí que me puse más crítica, entonces es como también como que, no sé, para mí son libros diferentes. Escribí muchísimo en esa época, entonces daba para dos libros de sobra. Pero fue un poco ya cuando me mudé a Madrid, conocí el mundo también de la música de autor, que estaba muy conectada con la poesía. Empecé a ir a micros abiertos, en los que eran espacios pequeñitos, en los que había cantautores que se subían a tocar 3 temas, y gente que se subía a leer las cosas que escribía. Y yo, empujada también por, entre otros, mi amiga Andrea, por ejemplo, que siempre me ha acompañado en esto, porque yo, evidentemente, por mi cuenta, nunca jamás me hubiera subido a un escenario, te lo puedo asegurar. Además, al principio lo pasaba muy mal. Ella me empujaba, no, venga, sube, lea algo, tal. Y era como que no quiero, tal. Bueno, al final subía. Y recuerdo que al principio salía con el folio, ¿no? O con el libro, y yo me tapaba además me temblaban las manos y yo me tapaba la cara. Y fue la gente que empezaba a ir, que empezó a conectar con esas cosas que yo escribía, los que me empezaron primero a dar consejos de, oye, tal, ¿por qué no pruebas? Bájate un poco, tal, que yo recibí con mucho gusto. Y luego, era de repente gente que, pues a través también de redes sociales que empezaban por ese entonces, y yo compartía, fíjate, antes de publicar compartía los links del blog en Twitter, cuando empezó Twitter. Y me decían, oye, ¿por qué no vienes a mi ciudad? Y yo quiero verte, y yo quiero tal. Y de repente, pues como también me había juntado con músicos, armamos cosas y empezamos a ir de gira por bares. Luego empezaron a ser pequeños teatros. Yo empecé a seguir publicando, seguía estudiando, pero de alguna manera ya empezaba a ganar algo de dinero. Mis padres muy cautelosos también, con no dejes la universidad, no tal, tú sigue los estudios, tal. Terminé la carrera, hice un máster en traducción literaria, empecé a traducir también, aunque eso dinero da 0, pero bueno, empecé a traducir también.
Y fue como eventualmente, pues de repente esas giras cada vez eran más grandes, cada vez salían más oportunidades, llegaban posibilidades para escribir nuevos libros, gané un premio también con la novela, y poco a poco de repente, pues cuando me quise dar cuenta, ya estaba de autónoma y ya estaba trabajando de esto. Y es verdad que en esos primeros años las cosas me llegaron, porque igualmente yo las había trabajado previamente, lo que pasa es que no con ese objetivo, pero llegaron. Pero ya conseguir asentarse y vivir de ello exige que seas tú la que te busques la vida. Entonces luego ya fui yo la que empezó a idear cosas, la que ya me junté con gente que trabaja conmigo, y empezamos a preparar cosas. Yo empecé a delegar también porque ya se me iba un poco de las manos y bueno, pues hasta ahora. Lo que desde luego es muy llamativo es el impacto que tus poemas provocaron en ciertos países de Latinoamérica, especialmente en Colombia, en México, sí, en Argentina. Ahí las redes sociales fueron fundamentales para llegar a ese público y para que fueras allí y se llenaras escenarios y espacios con miles y miles de personas que acudían a verte. ¿Cómo valoras eso? Pues eso es una de las grandes suertes de mi vida, esa conexión con mis lectores y mis lectoras de América Latina, porque además son lectores como, bueno, igual siento que en España también, siento que hay como una parte de gente que ha crecido conmigo. Y eso es precioso porque atravesamos también las mismas cosas a nivel generacional, entonces es como una compañía mutua, porque es gente que no se ha ido, hay gente que ha venido después, hay gente de otras generaciones también que no tienen tampoco esos complejos, y eso es maravilloso. Y lo que pasa en América Latina es que es un público, siento también, es diferente. Es que el espectro cultural también de América Latina, como tratan la literatura desde el inicio, desde los colegios, los institutos, es algo que a mí me voló la cabeza, me dio muchísima envidia. Yo tengo muchos amigos de allí, muchas amigas, que es que en sus institutos han estudiado literatura japonesa, por supuesto española. Aquí es que ya han quitado, no sé si queda Rubén Darío, por autores latinoamericanos. Entonces a mí cuando me preguntan qué autores latinoamericanos has estudiado tú, y digo que ninguno, prácticamente ninguno, me muero de vergüenza, porque es como yo me he tenido que buscar la vida. Por eso a mí, cada vez que viajo allí y descubro libros allí, ya no de los clásicos, sino de gente joven que está escribiendo de una manera increíble, me flipa y al mismo tiempo me da mucha pena, ¿no?, que no consigamos eso ahí. Luego también, mira, hay una frase que me dijo un taxista una vez en Argentina que era, que me decía: aquí las cosas pueden estar fatal y la gente no tener dinero, pero hay algo que nunca se vacía, que son los estadios de fútbol y los teatros. Y es verdad, o sea, nosotras hemos llenado en América Latina, ha venido gente que se ha hecho 8 horas de autobús, gente que era a lo mejor su regalo y que solamente tenían, yo qué sé, para una entrada y su madre se ha quedado fuera. Cosas muy locas que yo también he tenido que gestionar un poco, pero esfuerzos brutales de la gente que no, que invierten en cultura el dinero que tienen, ¿no? Que es como, y eso viene por una educación marcada, no es algo que nosotros seamos responsables. Es la importancia que le da a tu país y la importancia que le da a la sociedad de tu país, a la cultura y a los libros, pues luego se refleja en esas cosas. Entonces es verdad que América Latina en general, Argentina, México, Colombia, son países que abrazan, o yo siento por lo menos a mí, que abrazan mucho lo que viene de España, o a mí me han abrazado mucho, mi poesía también. Y han estado en todas y siguen en todas y me acompañan mucho, y son países pues muy grandes, con mucha gente, y gente realmente muy amable que a mí me quiere mucho, y que yo cuando vuelvo de allí es como una oleada de amor que es increíble. Luego cada público es distinto, o sea, no tiene nada que ver el español con el colombiano, con el mexicano, con el argentino, con el de Ecuador, no tiene nada que ver. Pero es verdad que estas giras que montamos pues cada año y medio, 2 años, es mucho curro, pero las cosas que vivimos allí, y me da mucha pena porque es verdad que hay esta cosa también en España con los, no sé si artistas o en general con el sector cultural, que yo sí que he sentido muy poco apoyo a nivel, no sé si institucional, y yo he tenido suerte y he aparecido en medios y he estado en sitios, pero aún así el hecho de ver que consigues cosas tan increíbles fuera de España y en España es como que da igual que alguien consiga eso fuera,
da rabia, y no te voy a engañar, hay veces que digo, bueno, pues prefiero hacer cosas allí, ¿no? Porque te sientes como más valorada, menos juzgada también, muchísimas menos dificultades. Aquí, por ejemplo, hemos hecho muchas giras en España. Es algo a fondo perdido. Por mucho que llenes el teatro, yo esto no, y no tengo problema en contarlo. Nosotras hicimos una gira en España hace un par de años, en Sevilla lo llenamos, y Miranda y yo, que somos las que trabajamos juntas, y luego está todo el equipo, Miranda y yo nos quedamos a cero, porque teníamos que pagar un teatro en España de tu bolsillo, alquilarlo para hacer un show, es carísimo. O entras por patrocinador, o tienes algún tipo de arreglo institucional que te lo cedan, o es un pastizal. Entonces, por ejemplo, en ese recital nosotras no ganamos nada, porque evidentemente pues la gente que trabaja contigo la pagas bien, ¿no? Y con condiciones justas, entonces no te daba. Y hacer eso un año tras otro y ver que es un trabajo que te mueres, que la gente de tu equipo está trabajando durante meses para luego llevarse nada a casa, te quita las ganas, sí, te quema. Y es una pena, porque hay y luego, no sé, llamar a teatros y que te digan poesía. Y es como, te enseño todas las cosas que llevamos trabajando estos 10 años, y que hay un público, que yo no sé por qué hay este empeño, esta cosa que pasa en España de esta narrativa que se ha creado de que a la gente no le gusta la poesía. Yo es que cada vez que me lo dicen digo, pues es que yo no sé. O sea, sal y ve las listas de los más vendidos, o vea, no sé, si es que yo cada vez veo que se venden más libros de poesía, pero bueno. Y allí todo eso no está. Entonces es diferente. Lo que pasa es que bueno, pues aquí no dejamos de intentarlo. Yo no me canso tampoco, y bueno, pues voy encontrando maneras, también un poco respetando pues lo que me apetece o no me apetece hacer. Hombre, esto que estás contando es un melón importante, porque España siempre ha tenido una relación en general, históricamente, muy conflictiva con la cultura y con las personalidades del mundo de la cultura, y solo hace falta reparar en como metáfora casi, cómo acabaron sus días Antonio Machado, Federico García Lorca y Miguel Hernández. Claro. 3 genios de la poesía del siglo XX, y uno de ellos lo fusilaron, otro muere en la cárcel de tuberculosis, y Antonio Machado tiene que irse con su madre al final de la Guerra Civil y muere en Coyure, y claro, es tremendo. Sí. Pero claro, que casi 100 años después, o 90 años después, sigamos hablando en los términos que tú hablas, pues la verdad es que es bastante decepcionante como país. Sí, o sea, para mí hay una crítica clara a la parte institucional, o a la parte de también de las empresas privadas, o de toda la gente que tiene, o todas las instituciones, empresas que tienen los recursos para apoyar esto y no lo hacen, o apoyan otras cosas. Y luego también, sí, no sé, es que es como en general. Y luego, y tú lo sabrás también, hay ahora como yo siento, y estoy trabajando mucho para que no entre y no me afecte a mi trabajo, pero ahora mismo cualquiera dice cualquier cosa. A mí me las han montado y te quiero decir, a mí hace falta, o sea, poco que me leas sabes un poco por dónde voy, o sea, no es muy complicado, pero muchas veces en redes sociales me las han armado, pero de una manera increíble. Entonces al final dices, pues bueno, mira, prefiero dejar como todo lo que quiero decir en mis libros, y quien quiera que los lea, y paso de estas otras cosas. Pero claro, si pasas de estar en las redes sociales, yo a mí muchas veces lo pienso, ¿no? Y digo, me encantaría darme un descanso, porque últimamente se han convertido en algo que ni me gusta, ni me aporta, ni estoy cómoda. Siento además que es como algo bastante genérico. Y justo hoy lo hablaba además con una amiga escritora también, pero decíamos, es que ella me decía, es que yo si me voy me siento mal, y yo le decía, claro, es que yo si me voy, ¿quién difunde mis cosas? Yo como cuento que estaba aquí hoy, porque sí ha habido una difusión por parte de la biblioteca y demás, pero si yo no lo cuento, hay gente que puede no enterarse. Entonces yo no me puedo ir de esos lugares, porque no existe en España un canal creado para la difusión de cosas culturales, ¿no? Y además como que todas las artes están muy separadas, tampoco hay como una unión entre todas las disciplinas artísticas, y por supuesto la literatura está como en otro lado, y claro, uno piensa, ¿no? Si es que luego siempre están como los mismos en todas las partes. También hay mucha falta de apoyo a la gente que empieza, ¿no? Yo me tuve que buscar la vida, y a mí lo que me ha traído a un lugar más visible que otros es la gente que me decía, ven a mi ciudad, quiero verte, quiero tal, y esa difusión en redes sociales que hubo en su momento. Pero ha cambiado todo mucho, y yo creo que son oficios muy, muy solitarios. Entonces eso hace que todo sea bastante complejo.
Claro, es curioso lo que dices de las redes sociales, porque al mismo tiempo que a ti te han dado una proyección mundial que sin las redes sociales no hubieras podido disfrutar, claro, has acabado viendo el lado oscurísimo y siniestro que tienen las redes sociales en cuanto que son un imán de maldad. Sí, es que ha cambiado mucho la cosa. Antes era diferente, era como todo mucho más genuino. Ahora si quieres que te vean pues lo que tú difundes, tienes que estar todo el día subiendo vídeos y cosas que a mí pues es que no me apetece, tengo otras cosas que hacer y no me apetece. O no lo sé, por ejemplo, los carteles de difusión de actos, el propio Instagram te los capa, porque te capan las imágenes que tienen muchas palabras. Entonces es que es imposible llegar a la gente y luego, claro, pues la gente no se entera y te escribe y es como, pues es que no hay manera, ¿no? Entonces es difícil, la verdad, y luego también yo recuerdo cuando empecé que en su época había como un estigma por parte de los medios, algunos, en España, de esta clasificación que hicieron de los poetas de Instagram, que a mí me tenía loca también y que en más de una ocasión era como, mira, es que me da ganas de dejarlo todo porque no puedo ya más con esta presión social, que era como la gente no entendía, y siento que a muchos todavía les cuesta entender que las redes son un canal de difusión para muchísimos artistas. Yo no lo de poetas de Instagram es como, no sé, o sea, yo lo uso para compartir mi trabajo, pero yo no digo voy a escribir un poema y voy a abrir Instagram. No, yo lo escribo en otro sitio, ¿no? Y lo difundo ahí. Pero hubo también ahí como todo un momento y una época de no sé, de esta clasificación que hacen. De repente ya hablaban como de movimientos estilísticos y generacionales, que yo pensaba, joder, yo creo que estas cosas se hacen cuando la gente se muere también, ¿no? Para que vean como toda tu trayectoria y ya te engloben dentro de un movimiento. Digo, si yo tengo 20 años, es que no entiendo estas cosas. Y entonces, bueno, he tenido ahí siempre como una relación medio no conflictiva, pero bueno, un poco extrema, ¿no? De cosas muy buenas y cosas malas, pero es cierto que al final del todo, pues es el medio que me permite estar en contacto con la gente que me lee. Y como decía antes, la escritura es un oficio muy solitario y yo creo que me volvería loca, porque además lo he tenido siempre, si no tuviera después de los libros ese feedback, ese encuentro con la gente, pues momentos como ahora, ¿no? Esta como de pausa, de silencio, de poder charlar, de poder conocer a la gente en las firmas, aunque sea cruzar un par de palabras y vernos a los ojos y poder darles las gracias, que es un poco como mi objetivo en mi vida profesional, es dar las gracias. Y si no tuviera las redes, pues eso no lo podría hacer y ese contacto se perdería y sería horrible. Entonces, bueno, estoy intentando como llevarme bien con ellas para no perderlo. ¿Y has sacado algunas conclusiones alrededor de tu público, de la gente que te sigue? Si se ajustan algunos patrones de generación, de actitud vital, de manera de ver el mundo, de ideología, porque claro, tú también te has manifestado con una sensibilidad muy acusadamente feminista, tampoco sin hacer alarde, porque una de las cosas que a mí me encantan de ti es que te has podido convertir en icono de muchas cosas, pero un poco a tu pesar. Es decir, no ha sido un propósito tuyo de convertirte en icono de esto y de aquello, sí, sino que de manera natural sí que te has convertido en una referencia. Bueno, y supongo que eso también generará a tu alrededor un cierto tipo de público, ¿no? Supongo que sí. Yo es que siempre, para mí, mis valores o mi forma de vivir o de existir, lo he vivido de maneras muy naturales y normales. Entonces nunca he querido ni tampoco erigirme en nada, porque me parece también una trampa, porque luego cumplir las expectativas de la gente, sobre todo la gente que no te conoce, imagina sobre ti, es muy duro y muy difícil y es algo con lo que no me llevo nada bien todavía a pesar de los años. Entonces voluntariamente jamás intentaría nada de eso. Pero es cierto que, pues lo que tú dices, como no he tenido esas grandes pretensiones, sino que simplemente mis valores o mi forma de vivir forma parte de mi vida de una manera normal y natural, entonces se refleja en mi escritura de una manera normal y natural, pero porque son mis temas, mis intereses, las cosas que me conmueven, entonces es sobre lo que hablo y sobre lo que escribo, no hay más. Pero sí que me he dado cuenta de la importancia de algo que si me preguntas hace años te hubiera dicho que no quería serlo y que ahora entiendo las bondades y el poder que tiene eso, que es poder llegar a ser un referente para alguien. Porque entiendo la importancia de servir de espejo a alguien con lo que estás haciendo y en mi caso con la escritura, ¿no? O sea, que alguien pueda ver en mí, y me da igual si es una niña más pequeña o una mujer más mayor, pero que me vea a mí
con una vida normal, tranquila, sencilla, que no he tenido tampoco, o sea, no sé, yo por lo menos quitando cosas profesionales que he vivido que se salen de la norma, pero te quiero decir que no es como estos sueños de vida, ¿no? De decir, no, yo quería ser tal y entonces conseguí, yo ha ido surgiendo las cosas. Pues que alguien vea que eso se puede hacer, que se puede conseguir, no te digo llegar a publicar tantísimos libros, simplemente el hecho de escribir, que a mí me parece lo más fundamental de todo. Que alguien me vea a mí o vea mis libros y le pase lo que me pasó a mí con Benja en su día, de decir, pues yo quiero escribir porque leo esto y siento que yo puedo intentarlo también, me parece increíble y me parece una suerte. Entonces de eso sí me siento como muy orgullosa y es algo que cuando me lo dicen me da como fuerzas, porque también siento que bueno, que me gustaría seguir un poco como rompiendo esos muros que hay y esas puertas cerradas que hay, y servir de ejemplo, pues como esta etiqueta que he llevado tanto tiempo de mujer y joven y poeta, que eran tres cosas que a priori como que no casaban, y no voy a decir que ha sido fácil porque no lo ha sido, pero bueno, al final la poesía siempre está por delante. Servir de eso al público que me sigue, pues es algo maravilloso. Y en cuanto a lo que dices de cómo lo percibo, yo creo que hay una gran parte del público, como te decía antes, que es generacional y que siento que atravesamos cosas juntas y que pasamos por mismas cosas y nos acompañamos de una manera diferente, pero estamos ahí. Y eso es precioso, y siento que luego en común, en general, es que mi público es como muy amable. Yo siento que es gente como muy amable, muy amorosa. En España es como, porque claro, luego en México es otra historia porque ahí son más intensos, pero aquí es como si fueran mis colegas y podríamos haber ido juntas a la universidad, por ejemplo, al instituto, y siento que hay como un tú a tú que me encanta, porque yo estos endiosamientos que hay de los escritores no los puedo soportar. También te distingues por es evidente leyéndote, una empatía brutal. Creo que es una de las características que te marcan. Sientes una empatía con las personas, con la gente, y yo creo que esa es una de las claves por las que das en el clavo y haces que muchísimas personas se sienten identificadas contigo y con lo que cuentas, ¿no? Porque eres fundamentalmente empática. Bueno, puede ser. Sí, creo que es una de las cosas que más trabajé, fíjate, cuando estaba en el instituto, que yo estaba muy metida en todas estas cosas yo era delegada de la clase. A mí siempre me gustó mucho la política y estar ahí como en todas esas cosas. Entonces ya como desde pequeña tenía una tía que siempre me decía, yo creo que tú vas a estudiar políticas. Por suerte no lo hice. Pero sí que recuerdo que estaba ahí metida, y me acuerdo de un curso que nos dieron porque estuve muchos años en mi instituto de mediadora, y eso era, no sé si sigue existiendo esa figura o no, pero eso era cuando había conflictos. La figura del mediador era un alumno o una alumna que estaba como entre las dos partes, para que no estuviera un profesor que al final es diferente, hablaba con las dos partes e intentaba como pues eso, que fueran empáticos el uno con el otro, no lo que hubiera pasado. Entonces estuve muy metida en eso, me acuerdo que dimos un curso y todo, y me gustaba mucho estar ahí y como conseguir mediar entre conflictos, y quizá por ahí pues fue una de las cosas que me pudo marcar a mi personalidad, de estar como, no sé, de intentar también siempre como entender de dónde vienen las cosas de la gente. Igual que eso también me ha ayudado a gestionar un poco las cosas que he podido vivir, que me han sobrepasado de lo que ha logrado la poesía que yo he escrito, ¿no? En cambios en la gente que a veces pues son como demasiados y a mí me cuesta asimilar, y siempre pienso, bueno, cada uno le vienen las cosas de donde las vienen, y si de pronto pues colocarlas en un poema les ayuda a eso, yo siempre entiendo que es el libro el que lo consigue, no yo, es la poesía, pues maravilloso. Pero sí que intento entender siempre a la gente cuando pues viene a lo mejor más cruzada, pues también en redes, ¿no? Siempre pienso, bueno, sabe esta persona lo que está pasando por su vida, pues ayuda un poco como también a distanciarte de ese daño que te pueden estar lanzando. ¿Y qué ha aportado a tu vida tu psicóloga? Pues un poco de orden, te diría, porque esta cabeza es bastante caótica. Yo empecé hace unos años y me ha ayudado a transitar muchas cosas. Ha sido también importante en el trabajo, en mi manera, por ejemplo, esto que te decía antes de las giras, cuando yo me voy fuera. Yo antes, al principio, siempre volvía y enfermaba, siempre, porque es que
Lo que vivimos allí es una cosa muy loca, las historias que me cuenta la gente. O sea, yo he vivido situaciones muy fuertes de historias, porque hubo una época en la que yo decía, yo no sé en qué momento me he convertido aquí en la doctora amor de todo el mundo. Digo, no lo entiendo, pero todo el mundo me venía con sus dramas. Yo sí que lo entiendo. Sí. Hombre. Pero con lo que escribo tampoco quiere decir que a mí las cosas me dan muy bien en el amor. Entonces, con lo que escribes aprecias que hay alguien que sabe mucho de sentimientos. Claro, entonces, es como abrazo colectivo. Claro, dice, voy a... Yo al principio era una locura, y además me acuerdo que los primeros mensajes yo era como, joder, me está escribiendo, yo tengo que responder por educación, ¿no? Pero ya era un momento en el que estaba todo el día respondiendo mensajes. Me costó muchísimo hacer ese corte y decir, dejo de responder algunos mensajes porque si no, no vivo. Porque me sentía como con una responsabilidad, y era como esta frase que yo siempre he tenido en mi cabeza, porque me la han dicho mucho, de no te creas más que nadie y pies en la tierra y recuerda que tú tal. Y entonces eso a veces se me ha cruzado demasiado. Y recuerdo que ese corte ahí me costó, pero es verdad que en estas giras te viene la gente y te dice eso, pues yo qué sé, me he hecho 8 horas en autobús. Una mujer vino que, me acuerdo, estábamos como en un meet and greet, que eso se hace mucho allí, y estábamos haciéndonos fotos. Estaba con mi amiga Andrea también, que hacíamos un espectáculo las dos de poesía, y vino con un collar y me dijo que era de su bebé, que acaba de fallecer, y que me lo daba para que yo me lo quedara. Y esto fue... Te tienes que imaginar, Luis, o sea, un sitio así, en un teatro, con una cola de gente que iba subiendo, se hacía la foto y se bajaba. Entonces a mí sube esta chica, me cuenta eso en 10 segundos, me agarra para la foto, yo tengo que sonreír, pero yo quería llorar, porque es que era como... quería llorar, me agarra, yo tengo que sonreír, se va, yo me quedo con el cuerpo cortado, pero viene otra persona a la que yo le tengo que sonreír, hacerme la foto. Entras en un bucle que yo cada vez que me giraba para algo, y menos mal que estaba con Andrea, le decía, o sea, no, claro, yo es verdad que soy muy sensible, a mí esas cosas me empapan y me las llevo a mi casa todas. Entonces yo volvía de las giras y estaba 2 semanas que no me podía levantar de la cama y era como, ¿qué me pasa? Y ya pues con terapia entendí pues que bueno, que tenía que hacer un poco esa separación emocional, saber colocar las cosas, y me ayudó un poco a gestionar todo eso. Igual que, por ejemplo, con el libro de las vulnerabilidades, que es un libro oscuro, y yo lo empecé, fíjate, después del COVID. Ya no podía, era como que no podía escribir en casa, porque sentía que ya el espacio se había transformado y no era el lugar donde yo escribía, sino un lugar donde estaba encerrada. Y me alquilé un despacho en Madrid, que era un bajo, al que yo entraba a las 10 de la mañana, no había luz, igualmente aunque lo hubiera yo apagaba todo, me ponía una vela, música triste, y decía, venga, a escribir la historia más triste de tu vida. Porque yo entendía, digo, bueno, pues estoy ambientando, ¿no? Yo me iba de allí escribiendo nada y llorando, y era como... Y entonces mi psicóloga me dijo una frase que siempre me ha acompañado mucho, que es que no podía escribir cosas más tristes o más oscuras desde la oscuridad, que lo tenía que contraponer con la luz, porque si no me iba a ahogar y no iba a conseguir hacer nada. Y entonces, bueno, le hice caso, me mudé a las afueras, a una casa con jardín, donde tengo un árbol que veo crecer desde mi despacho, y de pronto empecé a escribir y salió todo. Y yo podía recuperarme al terminar. Entonces me ha ayudado mucho también a canalizar un poco la emoción de una manera diferente, pero igual sirviéndome de la escritura. Hablas de las vulnerabilidades, tu última novela. Por cierto, ahí hay un stand con una antología de libros de Elvira, desde el primer libro de poemas hasta las vulnerabilidades o Días sin ti. ¿Y qué es lo que te impulsó a escribir tus 2 novelas? Primero, Días sin ti, ¿cuál fue el estímulo? ¿Qué querías explicarte a ti misma? Porque además tú siempre te has distinguido como por una gran inquietud alrededor de comprender el sentido de la vida. Sí, supongo que siempre estoy como buscando respuestas, y fíjate que siento y he aprendido, sobre todo después de esta última novela, que también la empecé por una necesidad de dar sentido a ciertas cosas que me habían pasado, y de hacer esas preguntas y dejarlas respondidas, porque eso es un poco lo que me ha dado la poesía siempre. Para mí casi siempre es como una fórmula de pregunta y respuesta, ¿no? Yo empiezo un poema porque hay algo en mí que no termino de entender, y cuando termino el poema lo he entendido. Entonces cierra un poco el círculo. Pero la narrativa para mí es diferente. Este último libro sí que partió con esa intención de responder muchas cosas. No lo hice,
y me pareció bien. O sea, el llegar a sentirme cómoda con el decir no siempre tengo la respuesta a todo, porque es verdad que también luego se nos presupone a veces a los escritores, que quizá porque algunos también pues van un poco de ese palo, de que son personas que saben todo de todo el mundo y de todas las situaciones que ocurren en todo el mundo. Es como que se presupone, ¿no?, un halo ahí de... Es lo que te decía antes, que a mí no me gusta, porque no creo que haga bien. O sea, uno puede hablar de lo que sabe y está bien, pero con este libro he aprendido a que hay veces que me preguntan cosas en entrevistas o lo que sea y a poder responder, pues no lo sé. Y ya está. Es verdad que a mí me gusta mucho hablar, me enrollo mucho además y me gusta, y es un formato que me encanta, pero siento que hay que reconciliarse un poco con el decir no lo sé a algo. O sea, yo he estado en charlas, recuerdo una que di en Segovia en un festival de literatura, que me preguntaron por la independencia en Cataluña, en una charla que yo además tenía 22 años, y es como, me pasó también en Argentina, porque era cuando estaba pasando aquí, que de repente me preguntaron por eso. Y era como, pero, o sea, ¿y yo qué sé? Es que no sé, y además, ¿qué importa lo que yo piense de esto, no? Es que no, habrá otras cosas de las que hablar, pero bueno, yo qué sé. Entonces, en ese sentido, pues, sí que siento que la poesía tiene esa parte, la narrativa otra, y las dos novelas que yo he escrito, pues me han servido para contar cosas que quería contar y que la poesía no me lo permite, ¿no? O sea, al final entiendo que cada género me permite contar cosas diferentes. Días sin ti era una primera novela que yo empiezo, pues igual que ese primer poema que yo escribo, empujada por otra persona, pues la novela igual, porque yo no me veía capaz. Para mí era como algo de, no, esto es imposible, muy difícil, y la gente de mi alrededor, como siempre, es la que me da el empujón cuando yo no me creo capaz de las cosas. Y lo hice, y ahí quise hacer un poco pues ese homenaje a esa parte de mi abuela, y luego al mundo de los maestros, que como te decía antes es muy importante en mi familia, y bueno, hacer un poco esa recuperación también de la guerra civil y todo lo que pasó, la gente que no encuentra tampoco a sus fallecidos, a sus asesinados, y dar un poco también de luz sobre eso, pensando también en la gente joven que podía leerme. Y esta última novela pues responde a una historia que yo viví, y como te decía antes, que intenté, o sea, pasó en mi vida, dejó de pasar, no le encontraba ningún tipo de sentido, y de pronto dije, bueno, a lo mejor esto me ha pasado porque tenía que escribir este libro, y lo escribí. No encontré las respuestas, pero conseguí vivir en paz con eso y dejar de esta obsesión por encontrarle sentido a todo, y creo que en esa parte funcionó. Ahora mismo tenés un proyecto con Miranda y con otras dos amigas que os ilusiona mucho, y sí, me encantaría que nos compartieras. Sí, bueno, pues es algo que además no hemos hecho público todavía, lo estoy contando en charlas, porque es como no sé, me gusta así en este formato, que igual lo contaremos pronto, pero bueno, hemos montado una editorial que se llama Manos de Pan, que es por un artículo de Leila Guerriero, muy bonito, que hace como una comparativa entre el oficio de amasar el pan y de la escritura, que os recomiendo que lo leáis. Si buscáis amasar el pan, Leila Guerriero, lo vais a encontrar en internet. Y bueno, la idea, tenemos como dos grandes ambiciones. Por una parte es traer a autores y autoras de Latinoamérica, por todo esto que comentaba antes, ¿no? Porque siento también que hay como un muro y que esos libros no llegan, y que hay como, es verdad que ahora hay como una explosión también de mujeres latinas escribiendo y que llegan aquí, pero bueno, yo he leído cosas tan increíbles allí que me da tanta pena que no lleguen aquí, que queremos servir un poco de ese puente, y luego también por otra parte queremos como, pues bueno, ya desde nuestro lado sabemos un poco los fallos que hay dentro del sector editorial, y queremos acompañar a nuestros autores desde el principio hasta el final, y también de algún modo, que lo hablábamos antes, yo siento que el libro es como un bastión todavía, es como la resistencia a la velocidad del mundo que nos rodea. O sea, esto que estamos haciendo aquí, estar aquí todos en una charla sobre literatura, con todo lo que está pasando ahí fuera, es en sí mismo un acto de resistencia, ¿no? También. Entonces, siento que el libro resiste a eso y sobrevive a lo largo de los siglos a todo eso, y queremos tratar los libros que publiquemos de esa manera, darles toda la vida que podamos, no hacer que salgan y al mes sale otro y entonces olvidamos. Queremos trabajarlos y darles la importancia que creemos que tiene, y que los autores y las autoras también se sientan acompañadas. Entonces, bueno, pues vamos a salir, yo creo que para febrero salimos con 2 libros, porque publicaremos poesía, narrativa y ensayo.
Y vamos a seguir con poesía narrativa, y yo por mi parte estoy feliz de estar un poco como en el otro lado, lo estoy disfrutando mucho y siento también que es como otra manera de no sé, de volver también un poco a este mundo, a la gente que me ha ayudado tanto, pues desde mi lugar y desde mi privilegio, el poder dar voz a gente que lo merece y que es complicado, ¿no?, que suceda ahora con gente Nobel, pero bueno, poner ahí nuestros esfuerzos para que se sigan haciendo libros y leyendo, y nada, pues ojalá os gusten cuando salgan. Pues muchísima suerte con esta nueva aventura. Me gustaría que para acabar hicieras algo que haces también de maravilla, y es leer. Vale. Y me encantaría que un texto de tu elección nos lo compartieras con tu voz. Vale. Pues mira, voy a leer un poema. Bueno, esta es la antología, que aquí están todos los libros de poesía y ahí los tenéis. También están las novelas y está la antología y están libros de poesía sueltos, y voy a firmar ahora allí también si os apetece quedaros. Pero bueno, voy a leer este poema que lo leo mucho últimamente. Se llama Poema para entender la vida. Que bueno, habla un poco de esa parte, a lo mejor, de sabiduría que me han enseñado a mí, que no he nacido yo con ella, sino que me la han enseñado especialmente dos personas, sobre todo David, que además falleció hace poco y fue una persona que me ayudó y me enseñó casi todo lo que aparece en este poema, y siempre lo leo un poco en su honor, así que espero que os guste. Poema para entender la vida. No se trata de abrir los ojos para ver mejor, sino de cerrarlos y saber mirar por dentro. Sentir lo que pesa para después convertirlo en un puñado de aire y soplar sobre él, con fuerza. Dejar que fluya, que todo salga y entre, que la emoción no sea una cárcel, sino una guarida. Reconocer lo que es nuestro y cambiar la dirección de lo que no nos pertenece y viene hacia nosotros, imparable. Recordar quiénes fuimos para ser capaces de entender quiénes somos y en qué nos podemos convertir. Asumir que las cosas que no podemos cambiar también forman parte de lo que somos, como la hoja que siempre se cae del árbol que nunca se muere. Se trata de escuchar al cuerpo que nos contiene, el mismo que tiembla, que se conmueve, que estalla en 1000 pedazos y se tranquiliza al coger aire, que acaricia y se tropieza y pide palabras, el mismo que es capaz de parar el viento y de caerse al agua sin mojarse. Se trata de pedir calor a quien conoce el fuego, luz a quien ilumina los caminos, amor a quien sabe de miedo. Y limpiarnos la piel, los ojos, abrir las manos y sentir los oídos, cuidarnos por dentro y entender, por fin, que la vida es esto, un río sin caudal ni final por el que dejarse llevar sin temor a la corriente, como el que sabe que esto es tanto y lo es todo. Muchas gracias. Gracias. Elvira, ha sido un placer. Igualmente. Y yo solo te quiero dar las gracias por tanto talento, por tanta luz y por hacernos mejores. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y gracias a la biblioteca también. Ahora acabas de escuchar otro episodio de BRM Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós, tonto portentino, que jamás volveré a